Buenos días, aquí en Perú, buenas tardes en Suiza. Es un gusto para mí estar el día de hoy para presentar una nueva edición de las conversaciones de la red de expertos GFP. La red de expertos, como saben, es un grupo de alumnos que han seguido capacitaciones con la Cooperación Suiza SECO a través del programa GFP Subnacional. Este grupo de egresados de capacitaciones de la Cooperación Suiza SECO a través del programa GFP Subnacional se reúne permanentemente para analizar la realidad y poder propender a iniciativas que ayuden a mejorar o enfatizar las reformas o las mejoras en gestión financiera pública en los 3 niveles de gobierno. El día de hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgos y gestión de finanzas públicas. Estos temas son complejos, pero en los últimos meses han tenido mucho debate en el Perú. Para ello vamos a conversar con don Gregorio Belaunde, quien amablemente aceptó nuestra invitación. Gregorio Belaunde es un experto en banca internacional, ha trabajado por más de 20 años en temas de gestión de riesgo y especialmente en gestión de riesgo país. Luego ha servido al Perú también como intendente, es ex intendente de supervisión de riesgos de crédito de la SBS y se le recuerda mucho también su paso por el Ministerio de Economía como ex director de gestión de riesgos. Actualmente él es consultor internacional en gestión de riesgos de finanzas públicas para países con varias entidades como la ONU y el Banco Mundial. Es un gusto para mí, entonces, el día de hoy, presentar a don Gregorio y poder conversar con él sobre el tema. Buenos días aquí en Perú, buenas tardes en Suiza, estimado Gregorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes y acá en Suiza y buenos días, Limber. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá la situación un poco complicada con el COVID, como en el Perú. Está, la ciudad donde estoy incluso ha sido clasificada zona roja por un par de países europeos. O sea que si tuviera que viajar a otros países, se estaría en cuarentena, obligada. No, no, claro. Entonces, bueno, la situación está un poco complicada para no solamente en el Perú, pero también en los países de Europa donde está habiendo rebrotes. Es para mí un gusto poder contribuir un poco a las discusiones que ustedes están teniendo, a participar en este conservatorio y poder seguir aportando al Perú desde donde esté. Es algo que para Muchas mí gracias. siempre empezó a ser realmente te agradezco la oportunidad. Sé que el Perú está pasando, sigo diariamente la situación en el Perú, realmente lo que está pasando desde el punto de vista, desde diferentes puntos de vista es terrible y al mismo tiempo nos plantea realmente preguntas sobre cómo se están gestionando los riesgos en el país, ¿no? Al mismo tiempo. Efectivamente, efectivamente, estimado. Entonces, mira, yo creo que lo primero, porque nos deben estar escuchando desde muchas partes, lo primero sería un poco conversar qué son los riesgos y cómo afectan a las finanzas públicas en el corto y en el largo plazo. Si tal vez nos pudieras dar así un pequeño resumen sobre eso. Bueno, el tema de gestión de riesgos es extremadamente amplio, o sea que voy a tratar de focalizarme en los riesgos para las finanzas públicas. En la noción de riesgo siempre está también la noción de incertidumbre, por supuesto. O sea, uno tiene que estar siempre manejando la incertidumbre, porque ese es el mundo real. O sea, muchas veces incluso uno trata de convencerse que las cosas pueden ser siempre seguras, pero así no es. Uno siempre se enfrenta con situaciones de gran incertidumbre y lo que está pasando ahora es algo que hubiera podido haber sucedido mucho antes. En general, cuando uno habla de riesgo país, hay que tener mucho cuidado con algunos indicadores que aparecen, los que se habla mucho en la prensa, que son más financieros que otra cosa. Incluso se habla de las tasas de interés. Hay que tomar en cuenta que el riesgo país es algo mucho más amplio. No solamente tenemos los riesgos macroeconómicos,
y financieros, pero también hay una serie de riesgos que son de tipo institucional, que están muy ligados a lo que se llama el riesgo operacional. O sea, tienen que ver con las maneras como funciona un país y cómo funciona su Estado. Al mismo tiempo, dentro de estos riesgos fiscales, los hay de diferentes tipos, ¿no? Tenemos no solamente los riesgos macroeconómicos, pero hay riesgos que son llamados riesgos específicos. Y entre ellos están riesgos que tienen que ver con riesgos pensionarios de largo plazo, por ejemplo. Es un riesgo que siempre se presenta para las finanzas públicas en todas partes del mundo. Muchos han comentado la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en Europa, por ejemplo. O sino los riesgos que también plantean las APPs, ¿no? Las APPs siempre tienen unos compromisos que pueden ser contingentes, condicionados que sucedan ciertos eventos, pero también los hay firmes. O sea, cuando uno cree que una APP no le cuesta nada al Estado, no es cierto. Lo que pasa es que el Estado lo que hace es que va a alargar el plazo en el cual el gasto público se va a concretar. En vez de hacer una operación en 4 o 5 años de construcción, va a pagar por esa inversión en 30 años, por ejemplo. Luego hay estos riesgos que son bastante desconocidos, que tienen que ver con los riesgos legales, que muchos en los gobiernos locales y regionales deben conocer muy bien, cuando alguien le mete un juicio al Estado, ¿no? Al gobierno regional o local, y como ustedes saben, hace unos años hubo que sacar una ley para priorizar pagos, porque había juicios que incluso no se habían pagado todavía en la sentencia, ¿no? Pero eso es algo que es permanente. En algunos países hay muchos juicios contra el Estado y los riesgos pueden ser enormes. Eso sucede, por ejemplo, en Colombia es mayor que acá en el Perú. Y uno de los riesgos mayúsculos para las finanzas públicas es el riesgo de desastres. El riesgo de desastres, los desastres los hay de todo tipo. Y el más conocido en Lima y Callao o en Arequipa es el de riesgo sísmico. En cambio, si uno va al norte, uno piensa más en el riesgo del Niño, ¿no? Donde más se expresa con mayor fuerza. En otros países, en otras regiones va a ser más los riesgos de tipo friaje. Ahora bien, dentro de los desastres, también tenemos desastres como las pandemias, que es un riesgo que se había olvidado muchísimo. Luego de que nos salváramos de tener pandemias mucho más graves en el pasado, el SARS no llegó a ser tan grande, ¿no? El SARS-CoV-1, vamos a decir, ¿no? El primer gran coronavirus. Tuvimos muchísima suerte, no eran tan contagiosos como era este. Hubiera podido suceder en ese momento. Además, tenemos otros riesgos que se presentan más en otros países, ¿no? Acá no tenemos tanto el riesgo de desastre ligado, por ejemplo, a las invasiones de langostas. Eso ha estado sucediendo en varios países de África, en la India y también en Pakistán, últimamente. Y también tenemos riesgos que ya son más provocados por el hombre de manera muy directa, aunque a veces la distinción entre provocado por el hombre y natural puede ser un poquito artificial, sobre todo en pandemias. Tenemos el caso del Líbano, con lo que acaba de pasar. O sea, es el típico desastre, y lo estoy usando a propósito para ilustrar un poco lo que puede pasar. Es el típico desastre de tipo tecnológico
por explosión de material que no estuvo bien almacenado, pero cuando uno ya empieza a saber cómo se llegó a esa situación, realmente materializado lo que debería llamarse, y lo llamo así de manera sistemática, es el riesgo operacional sistémico a nivel del Estado. Es decir, que ahí falló el Estado de manera garrafal. O sea, ¿qué hacían durante tantos años almacenados de manera inadecuada miles bueno, esa cantidad enorme, ¿no? Más de 2.700 toneladas de un material altamente explosivo? Y ya se está viendo, ¿no? Y ahí ya aparecen disputas entre las diferentes autoridades sobre qué correspondía a quién. Entonces, estamos teniendo un ejemplo en vivo y en directo, diría yo, de lo que podría pasar también en el Perú, ¿no? A ver, en los noticieros en Europa se está viendo que todos los países están empezando a ver, pero nosotros cómo estamos almacenando este material que en realidad es tan utilizado en la agricultura, porque es un fertilizante. Efectivamente. Y en el Perú, supongo que ese fertilizante también se utiliza en el Perú. No solamente tenemos agricultura orgánica, o sea que ese fertilizante seguramente usado también. ¿Cómo se almacena? ¿En qué condiciones? No hay que olvidar que Francia tuvo un desastre en una de sus principales ciudades hace unos 20 años, un poco menos. Fue justamente provocado por mal almacenamiento de ese mismo compuesto químico en Ah, la caramba. en la ciudad de Toulouse. O sea, fue terrible, o sea, desfiguró gran parte de la ciudad. Entonces, y ahí también han tenido que ver no solamente una falla privada, pero en ese caso lo que fue una falla de supervisión del Estado, de las autoridades, y ahí se trataba de supervisión que tenía que hacerse a nivel de autoridad regional o local, no recuerdo bien. Entonces, les menciono todo esto porque todo esto no solamente son riesgos en el sentido por el impacto humano. Traten de imaginarse lo que le va a suceder ahora al Líbano. O sea, el costo de la reconstrucción de Beirut ya está en crisis, y tiene el COVID-19 en curso, va a ser gigantesco. Es como si les hubiera sucedido un gran sismo, en realidad. Claro. Y en la génesis del desastre, lo vuelvo a repetir, ahí lo que se ha notado es una enorme disfunción, ¿no?, de gestión a nivel del Estado. Tienes razón, hay muchas cosas que están en manos de los gobiernos regionales y locales que deberíamos poner especial atención ahora, porque no queremos que haya un brote de algún problema adicional al gran y tremendo problema que estamos pasando actualmente con esta lucha contra el COVID y todo lo que significa en atención en salud y otros retos que tiene el país, ¿no? Y Uh-huh. yéndonos al país, estimado Gregorio, ¿cómo ves tú, porque has estado escribiendo sobre esto ya hace varios meses en gestión específicamente, Uh-huh. ¿cómo ves tú el desarrollo de lo que significa la gestión de riesgos y los puntos de atención del Perú? Bueno, lo que llama la atención es cómo el Perú, gracias a la responsabilidad fiscal construida a lo largo de los años, decía mejor armado que la mayoría de los países emergentes para poder hacer frente a esta crisis. Y eso al comienzo incluso fue notado en la prensa internacional, cuando el Perú empezó a desplegar un plan
de reacción, digamos, de respuesta financiera, decía que estaba todo bien encaminado, pero miren cómo a lo largo del tiempo fueron apareciendo una serie de vulnerabilidades institucionales están ligadas a la gestión de riesgos, en realidad. Que también nos obligan a cuestionarnos, ¿no? No solamente desde el punto de vista a nivel nacional, pero también qué se hace a nivel local y regional. Porque muchas veces la información, hay que saber algo. Una de las cosas que apareció fue el bono, cómo entregar el bono. Una excelente idea. Eso es algo que estaba también recomendado en otros países por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial. El bono para las personas vulnerables. Y lo que se vio es que no llegaba necesariamente a todos los que necesitaban. Pero ¿cómo se hacen las bases de datos del MIDIS? El MIDIS no lo puede hacer solo. En todos los países donde hay programas de ayuda social, siempre la información parte del nivel local. Luego se va consolidando a nivel provincial, regional y luego se lleva a nivel central. Es lo que permite, por ejemplo, en África, focalizar muy bien las ayudas alimentarias cuando tienen sequías. Varios países de África tienen ese tipo de programas en la lucha contra las sequías, donde hay una situación de inseguridad alimentaria trágica. Entonces, lo mismo es en el Perú. En el Perú, para poder focalizar bien entonces, estas ayudas, se necesita una buena base de datos y visiblemente no era, a pesar de que existe el SISFO, ¿no? El sistema de focalización de hogares, pues ahí ha fallado algo. Entonces, eso quiere decir que quizás no era una base de datos que se ponía al día, de manera regular. Y eso lo digo incluso con cierto conocimiento del tema, porque cuando hubo el tema de cómo priorizar de manera social los pagos de la deuda judicial, se vio que había un problema de datos. Y eso es algo que se había visto dicho en las conclusiones del informe, que luego eran cosas que se tenía que tratar de mejorar. El problema es que muchas veces, cuando se nombran comisiones multisectoriales, para algo, para alguna, es un tema de riesgo operacional también, cuando yo nombro una comisión multisectorial, hace un trabajo, entonces el resultado, bueno, se utiliza el resultado inmediato, si se quiere. Hay una serie de conclusiones, de recomendaciones técnicas que se hacen y al final no se siguen, o sea, que quedan ahí. Y eso ha sucedido varias veces. Entonces, lo que también he podido notar es cómo este problema no ha sido solamente un problema de focalización, ha habido un gran problema de riesgo operacional, que incluso ha sido un factor de empeoramiento del riesgo sanitario, es cómo llegar a través, por ejemplo, de la inclusión financiera en realidad, ¿no? Eso es lo que se ha notado, porque la gente tenía que ir a hacer las colas en los bancos. Era necesario que se hiciera de esa manera. Simplemente el Banco de la Nación no estaba completamente preparado, quizás, pero incluso sucedía con los bancos privados. Ahí veo un comentario muy interesante que apareció justamente en la pantalla que hablaba de las Fuerzas Armadas. Podrían llegar a cada rincón, que efectivamente llegan a cada rincón del país, pero, a ver, es un tema, es una discusión difícil. Lo recordó hace poco, creo que un militar en retiro. El problema es que las Fuerzas Armadas en Perú quizás están algo como la policía, quizás subdimensionadas respecto a las necesidades del país. Las Fuerzas Armadas hacen mucho. O sea, no sé si recuerdan lo que ya hacen a través de las
las plataformas itinerantes en la Amazonía, para tratar de llevar al Estado a estos rincones que suelen estar muy abandonados, ¿no? Llegan, son como barcos que llegan con una serie de oficinas, ¿no? El Banco de la Nación, del Ministerio de Salud, hay como una posta médica flotante, y vienen otras instituciones, está la RENIEC, o sea, vienen toda una serie de instituciones del Estado en esas plataformas. O sea, las Fuerzas Armadas ya están haciendo mucho. Incluso cuando hubo lo del niño costero, se puede decir que si la respuesta, no hablo de la reconstrucción, que es otro problema, en cuanto a la respuesta fue relativamente adecuada porque las Fuerzas Armadas habían construido en los últimos años una capacidad de intervención mucho mayor, gracias especialmente al desarrollar equipos militares de uso dual, ¿no? O sea que también podían intervenir en situaciones de desastres. Efectivamente, Entonces, las Fuerzas Armadas, recuerdo yo que llegaron con ayuda a Piura a través del mar, porque exacto, no eran suficientes los helicópteros y no había otra forma de entrar. Pero también exacto. recuerdo que nadie quería firmar el acta de recepción de los productos y fue todo un problema eso durante más de 4 horas, ¿no? Teniendo alimentos y cosas ahí. Sí. Acá vamos a un otro problema que también es un factor mayúsculo de riesgo operacional para las finanzas públicas, pero con implicaciones incluso humanitarias a veces. Lo que sí se ha instalado mucho a causa de los escándalos de corrupción, algunos dicen, critican el modo de intervención de la Contraloría, también por ello es un gran miedo. O sea, mucha gente tiene miedo a firmar. Y es algo que ustedes, los que están participando acá, quizás, que entiendo que son funcionarios, ¿no?, de autoridades regionales y locales, conocen muy bien, ¿no? Ese miedo existe. O sea, muchas veces uno dice, pero si firmo, ¿qué me va a pasar? ¿No? Hay una situación y muchas veces el miedo aparece aún más en situación de emergencia. Un ex miembro de las Fuerzas Armadas me contaba, cuando en esa época estaba en actividad, pero me contaba lo que les había pasado cuando hubo lo de Pisco, ¿no? Querían traer agua a la población porque decían, pero el agua es lo primero, pero luego les cayó encima un cuestionamiento, digamos, administrativo por haberlo hecho. Entonces, Efectivamente. y eso es algo que también tenemos que hacernos como pregunta, ¿no? Porque muchas veces es demasiado fácil ser general después de la batalla. Muchos deberían abandonar, pienso, esa actitud, porque cuando se actúa en situaciones de emergencia, se está en situaciones, digamos, justamente en una batalla hay una especie de niebla, ¿no? No se tiene toda la información, pero uno no puede quedarse ahí sin hacer algo, Exactamente. sin reaccionar, y porque también están vidas en juego. Si se trata en el campo militar, lo que está en juego es la vida de uno de sus propios soldados, ¿no? Bueno, acá es la vida de los ciudadanos en medio de una catástrofe, ¿no? De la pandemia, o de lo que sucedió con el niño costero, o lo que sucedería en el caso de un gran sismo en estas circunstancias, ¿no? Dios nos libre de que eso suceda al mismo tiempo, como ha pasado en otros países, ¿no? Que están teniendo desastres de tipo natural, porque no me gusta mucho hablar de desastre natural, muchas veces el desastre no es tan natural como parece. Y al mismo tiempo que esta pandemia, que ya en sí condiciona mucho las capacidades de intervención del Estado, ¿no? Veo acá una pregunta interesante que tiene que ver con la RENIEC. Sí, había una Sí. intervención. Uh -huh. Proponen vincular a la RENIEC con las municipalidades
para tener un número más cercano de habitantes por territorio? A ver, ahí lo que me pregunto es algo que no desgraciadamente no conozco al detalle, porque para mí en la RENIEC en muchos casos tiene una performance que incluso es superior a, a los equivalentes en muchos países, ¿ah? En cuanto a base de datos. Es impresionante, por ejemplo, cómo ahora uno saca fácilmente un pasaporte a causa de esa vinculación con la RENIEC, ¿no? Y también se ve para antecedentes judiciales o cosas así. O sea que en realidad la RENIEC en muchas cosas tiene una performance que es superior a la de la mayoría de los países. Eso es algo que hay que reconocerle. Ahora bien, yo no sé si esa ligazón con las municipalidades, en cuanto a lo que sería focalización, ayudar a la focalización de las ayudas, existe o no. Ahí es algo que no podría saber responder. La idea es excelente, es algo que debería poder hacerse. Ahora, de repente ya es posible técnicamente. Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Pero no creo que baste, porque la RENIEC no dice, a ver, si uno mira bien cómo está estructurada la base de datos de la RENIEC, en la base de datos de la RENIEC no dice quién es vulnerable. Entonces, por sí solo, no basta. En realidad hay la focalización de las poblaciones vulnerables o de aquellas que se vuelven vulnerables cuando hay una situación de desastre, en realidad tienen que ver mucho con un trabajo de campo hecho a nivel, sobre todo local. Efectivamente, ahí el trabajo en las municipalidades Es es vital. clave, ¿no? La configuración del Perú ha dado pie a la formación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que en teoría tenía toda esa tarea de ver brechas sociales, de identificar a los grupos que necesitaban mucha más asistencia del Estado, y estos a su vez, MIDIS, se ha apoyado en las municipalidades, que eran las que le daban las bases de datos de las personas que efectivamente necesitaban ayudas o algún tipo de transferencia específica. Pero cuando esta información, que en teoría, digamos, te he explicado lo que dice el modelo, se ha transformado en la práctica, no ha sido tan eficiente como pareciera, ¿no? De hecho, mucha gente que está en las listas aparece como gente que eran o son familiares de las personas que hacían las encuestas en las municipalidades. O sea, ya Sí, ahí tenemos unos riesgos ya de otro tipo, ¿no? Y ya dimensiones sí. éticas incluso alrededor. Y también vuelven a aparecer personas que ya no están vivas dentro de esos padrones, ¿no? Entonces, Sí. ahí son cosas que, digamos, esa articulación más fina entre RENIEC, entre MIDIS y las municipalidades debiera ser otro punto que debería trabajarse desde el punto de vista de riesgos, porque para la siguiente, ya Exacto. un pecado que nos coja igual de mal, ¿no? Porque Ese es, esto no ha sido un cisne negro. Esto ha sido algo que ya estaba. Tú has mencionado el SARS-CoV-1, el ébola, ¿no? Muchos hablan que incluso es como un rinoceronte gris, ¿no? Que es la otra forma de verlo. O sea, está allí, sabemos que existe, pero está tan lejos que no creen que llegue, ¿no? algo así. O sea, no se quiere, entonces se piensa que está lejos porque no se quiere, pero no es porque, Exactamente. eso es pensamiento mágico, es como en Lima y Callao, yo diría que más incluso que en Arequipa hay una especie de inconsciencia sobre el riesgo sísmico, ¿no? Todo el mundo está en modo que no va a suceder, pero ¿cómo que no va a suceder? Sí, ¿No? efectivamente. Entonces, yo creo que en Arequipa hay más conciencia quizás de eso, de riesgo sísmico, que en Lima, quizás por la cercanía del Misti, diría yo. Basta verlo ahí, entonces uno piensa, bueno, es un volcán, entonces
No sé, yo, bueno, por diferentes razones le tengo un gran cariño a Arequipa. Son orígenes familiares también. Claro que Pero, sí. entonces, pero he notado que en Arequipa hay más conciencia de ciertas cosas que en Lima. Eso es cierto. De la población, de manera general. Ahora bien, has tocado un tema muy sensible. Es justamente es cómo te aseguras de que la calidad de la gestión a nivel local permita el conjunto a nivel nacional esté bien gestionado. Y es algo que lo traigo a colación porque una de las grandes lecciones que sacó justamente Francia en la gestión de esto fue la importancia del nivel local. En un momento dado, el presidente francés dijo que iba a asociar mucho más a las municipalidades, ¿no? en este trabajo. Porque se dieron cuenta de que efectivamente el nivel local era vital. Y lo mismo sucede, pues lo he podido ver en África con los temas de inseguridad alimentaria. Lo mismo sucede en el Perú, o sea, el nivel local, digital, es absolutamente vital. Y ahí dejemos de lado el problema de la corrupción por el momento. Pero no solamente, porque no es el único problema. Uno de los grandes problemas de riesgo operacional sistémico en el marco de nuestra descentralización es la falta de estabilidad en los equipos técnicos dentro de las municipalidades. A nivel regional, peor todavía. Pero es eso, o sea, hay falta gente experimentada que esté ahí y que se quede, o sea, que no cambie cada vez que cambie pues el alcalde, ¿no? Y es por eso que incluso el hecho de haber prohibido reelección de autoridades locales y regionales en realidad parece mucho como una falsa buena idea en realidad. Uno no soluciona el problema de corrupción con eso. En realidad, las administraciones de cualquier nivel del Estado necesitan un cierto nivel de estabilidad, un cierto grado de estabilidad para funcionar bien. Hay países que se han pasado con crisis políticas a veces interminables, pero todo seguía funcionando bien porque su administración pública estaba ahí y hacía funcionar las cosas, ¿no? Es el caso de Bélgica, por ejemplo, que se quedó en un momento dado, no sé cuánto tiempo, varios meses sin primer ministro. Pero es ¿por qué? Porque hay una administración pública que está ahí y que hace funcionar las cosas. Además es un país que es bastante descentralizado también. Y están a todos los niveles del Estado, hacen funcionar las cosas. Lo mismo pasaba con Italia cuando tenía sus innumerables crisis políticas que caían gabinetes con una velocidad increíble. Entonces, les doy ejemplos internacionales porque no hay que pensar que los problemas del sur son únicos. Pero al mismo tiempo, volviendo a nuestra realidad, tenemos que darnos cuenta de cómo ciertas cosas que suceden en Perú empeoran la situación. Nos impiden tener ese grado de permanencia, de funcionamiento de la administración pública. Se ve en otros países. Y es lo que sucede en el Perú. O sea, con la ley Servir, por ejemplo, con los proyectos de la ley Servir, la idea era tener un cuerpo de funcionarios públicos que estuvieran ahí de manera permanente, ¿no? Así es. Así es. De hecho, la reforma sobre la base de meritocracia ha avanzado en algo, pero en ningún caso, digamos, tiene la suficiente eh, preponderancia o kilometraje como para decir por aquí vamos. De hecho, hay varias instituciones en el Perú que se han querido salir de esta norma de servir. Exacto. Fue un debate que hubo en el Perú, en el que tú
también conoces, pero vamos por el lado de la meritocracia en el punto clave que hemos visto para estas emergencias, que son los gobiernos locales. Es un punto de trabajo, digamos, casi fundamental para el tema de gestión de riesgos para este tipo de cosas. Sin embargo, lo que vemos es que esto no va a cambiar en el corto plazo en el Perú, porque ya estamos a puertas de un nuevo proceso electoral para elegir autoridades nacionales. Las autoridades regionales y locales van hasta el 2022, pero no hemos visto en el debate y no lo vemos en el Congreso, tampoco en el Ejecutivo, algún tipo de interés por estos temas que son los que de verdad nos podrían poner de nuevo en la vereda de el avance, ¿no? Para poder hacer las cosas diferentes a futuro, diferentes bien a futuro. Y bueno, allí la pregunta, y que se la hacen los mismos miembros de la red en las discusiones que tenemos es, ¿cómo hacemos para activar el debate? ¿No? Porque un buen camino, y por eso también la importancia de la conversación de hoy, era verlo desde gestión de riesgos, ¿no? Porque esto es inherente, es una beta de riesgos transversales impresionante, la que puedes coger con control vía este tipo de medidas en donde la meritocracia sea una base fundamental para el trabajo en las municipalidades. Pero allí también tienes otros problemas, ¿no? Si bien podría haber algunos empleados que pudieran mantenerse, la fama o, digamos, la voz que corre en el Perú también es que cuando un empleado es nombrado, ya no rinde lo mismo que cuando está pendiente de su renovación. Yo la verdad no lo veo así, porque yo conozco, trabajamos desde el programa GFP con muchas personas que son nombradas y la verdad es que a veces damos gracias de que estén nombradas porque con todos los cambios que hay, a veces hasta de todos los gerentes en menos de 6 meses, son los únicos que pueden continuar la reforma. La reflexión y el punto que quería mencionarte era, el país, Perú, ha cambiado de presidente también en medio de la gestión y el país, mal que bien, ha resistido porque independientemente de los contratos que han tenido, mucha gente sí se ha quedado en el aparato público y ha dado la talla, ¿no? Tanto en el nivel nacional como en el subnacional. Pero ya estamos llegando a un nivel en el cual ya estos también están peligrando. Lo dejo ahí, estimado Gregorio, para que me des tu respuesta. Sí, esto es algo exactamente, yo comparto bastante lo que tú dices, y bueno, en gran medida, porque en realidad sí, mi paso por el Estado me ha permitido darme cuenta que había una enorme cantidad de funcionarios públicos nombrados y que daban, o sea, que daban la talla, o sea, con mucha mística. O sea, Exacto. y es algo que me llamó la atención, no en el sentido que para mí fuera una sorpresa, pero en el sentido de que me habían dicho tantas cosas sobre el hecho de que, bueno, no se hacían las cosas, o no, o sea, cosas así, esa mala fama que tú dices que se quería hacer. Yo lo que he visto de manera muy mayoritaria es gente que cree en lo que hace y con mucha mística, o sea, y que felizmente estaba ahí, que hace las cosas y eso lo he visto no solamente en el MEF, lo he podido notar en otros ministerios también, porque el tipo de trabajo que hice me hizo intercambiar mucho con muchos ministerios. Yo tengo entendido, yo he conocido personas en la Municipalidad de Lima, es un milagro, o no sé cómo, parecían estar ahí desde hacía tiempo, ¿no? Y que trabajaban con mucha mística. Efectivamente. Y los Entonces, tienes ahí y tampoco es que tengan mucha libertad para expresar lo que saben, porque un movimiento en falso de su parte o les pone el ojo o les pone la bala de los que están con el poder en turno, ¿no? Del gerente encargado, del amigo del alcalde encargado, y podría ser para su bien o para su mal, porque
no, mejor lo saco porque tiene una voz discordante, a pesar de que dice lo correcto, o mejor lo dejo allí porque, digamos, va a poner en peligro que pueda nombrar a otro amigo más. Entonces, ese tipo de expectativas que tienen también algunos empleados públicos respecto del tema, hacen que, y sobre todo en regiones lo he visto, hacen que mucho del trabajo que puedan hacer y el potencial que está, digamos, por aprovechar sea más grande que el que de verdad se tenga. Y todo es producto de todo este arquetipo en donde, si bien está bien que que se oxigene la gestión municipal cada cierto tiempo, faltaría también que se oxigene la cultura respecto de la importancia de tener profesionales de largo plazo en las entidades. Ujú. Quizás una de Entonces, las soluciones sí, sería una normativa que limite, es una idea, ¿no? Digo así, pero permita que no sea fácil ir cambiando digamos, los funcionarios públicos a nivel local claro, y regional. como las Eh, de los entrenadores de fútbol. bueno, algo así, estoy pensando en el hecho que en muchos países desarrollados eso es así, ¿no? O sea, los funcionarios siguen. Los que cambian son las Claro. cabezas. Cambia el gobernador regional, cambia el alcalde, ¿no? Pero entonces hay unos ciertos, vamos a decir, los altos puestos de confianza que cambian, quizás, ¿no? Pero hay también, se podría tener una regla que impida cambiar pues, a los técnicos de esa manera, ¿no? Es Sí. Otro, algo, no sé, estoy otro, pensando en algo así, ¿no? Eso sí, existe en otras partes. otro intento que hubo en el Perú importante fue el tema de los gerentes públicos, ¿no? Eh, digamos, se seleccionaron determinados temas y puestos claves en el aparato público peruano y se decidió, vía Servir, impulsar, digamos, carreras profesionales de estas personas en un esquema transversal. O sea, tú eres experto en planeamiento, por ejemplo, entonces te selecciono y te voy formando continuamente y Exacto. además te doy un salario que está por encima de lo que te podría pagar un gobierno regional o una municipalidad y lo que no te pueden pagar ellos, esa brecha, la paga Servir. Este intento funcionó en algunos lados, sobre todo cuando tenías a gente de la misma zona teniendo estos puestos de responsabilidad. No Exacto. funcionó mucho cuando tenía gente que venía de otra zona y entraba en un ambiente en el cual era visto pues como el Cristiano Ronaldo en un equipo de provincia. Entonces decían, ah, no, bueno, tú haces el pase, tú eres el arquero, tú eres el mediocampista, tú haces el gol, porque tú eres Cristiano Ronaldo, ¿no? Y nosotros estamos aquí para verte, para aprender. ¿Por qué te voy a ayudar si tú ganas más que yo? No, Entonces, allí conoce no funcionó. gente que conozca la realidad local, pues. Exactamente. Entonces, fue distinto en las experiencias de Servir, que también acompañó Suiza, en las cuales fueron los mismos funcionarios que mostraban talla, que mostraban ese nivel, esa mística que tú dices, y que se les daban los retos, ¿no? Oye, mira, aquí están los exámenes de Servir, postulaban y eran gerentes. Entonces, en vez de ver vistos como el Cristiano Ronaldo, eran vistos como el jugador de las canteras que iba teniendo progresos y al cual daba gusto ayudar, porque luego podían ser ellos los siguientes en ser ayudados. Entonces, eso, digamos que fue una experiencia interesante, pero también es solo una experiencia y está aislada, ¿no? Porque tampoco habría presupuesto para dar gerentes a todos lados. De hecho, Servir en la última parte del periodo anterior de gobiernos regionales, 2015-2019, también, 2018, perdón, también limitó un poco la entrada de gerentes públicos a gobiernos locales, los dejó solo para gobiernos regionales. Entonces, allí también hay Cierto. toda una cuestión de riesgos que se podrían trabajar a partir de allí. Pero Sí. volviendo más ya a un tema nacional, en tus últimas intervenciones periodísticas con artículos, has mencionado un poco los otros riesgos que está afrontando el Perú, ¿no? Y uno se pregunta, oye, esto que dice Gregorio es fundamental, pero cuando ya ves el día a día del meollo político, ves como que eso
es irrelevante a la hora que empiezan a opinar unos y otros. Me refiero, por ejemplo, al tema previsional, ¿no? Al tema de las pensiones, y me refiero al otro tema, al uso de nuestros recursos para hacer transferencias eh, para empresas y para personas en estos momentos de emergencia, ¿no? O sea, ahí estamos viendo los ratios de deuda país, estamos viendo los ratios de distintas formas en las que el resto del mundo nos mira, y la gran pregunta es, ¿cómo nos van a mirar de aquí a 6 meses? ¿Qué es lo que tú avisoras, estimado Gregorio? Porque de hecho que esos ratings, esos rankings para Perú van a moverse. No sé en qué medida. Por favor, si ahí nos puedes decir algo. Eso es uno de los temas que me preocupa mucho cuando veo lo que sucede en Perú. A ver, de manera general, a los que hacen estos ratings, estas clasificadoras, o incluso los mismos inversionistas internacionales también tienen su rating internos, por si acaso. O sea, no solamente las clasificadoras, sino los que tienen los mismos inversionistas. De manera general, es un mundo que he frecuentado bastante, no les gustan las malas sorpresas. No les gustan las malas sorpresas para nada. Cuando pierden visibilidad sobre lo que puede suceder en un país, ahí es donde empiezan los problemas. O sea, ahí empiezan a bajarte la nota. He visto países que tenían un buen rating internacional perderla en poquísimo tiempo. Para recuperarla es extremadamente difícil. Toma tiempo. Saludos igualmente a los que me están saludando desde La Libertad o desde Moyobamba. Muchas gracias. Y desde Trujillo, justamente, ciudad que conozco muy bien también. Y bueno, lo que a ellos no, digamos, que no les gusta tampoco es el aumento de la incertidumbre. Ahora, en el caso de Perú es un poco especial. ¿Por qué? Porque como estos ratings muchas veces están basados en la capacidad del gobierno peruano en pagar su deuda, sigue siendo buena. El punto de partida ha sido excelente, o sea, un ratio de deuda bajísimo, ¿no? Y una buena gestión de deuda que permite que el perfil de la deuda peruana esté, digamos, armado de tal manera que sí se logre normalmente pagar. No, es haber un riesgo limitado. Ahora bien, eso es al día de hoy. Moody's hace poco, cuando confirmó la nota peruana, dijo sí, era una revisión a 6 meses. Entonces hay que ver cómo funcionan ellos. Hacen revisiones periódicas. Incluso los bancos internacionales hacen sus revisiones muchas veces más rápido que eso. En comités de riesgos de riesgo país, y las revisiones pueden ser mucho más rápidas. Entonces, eso condiciona el acceso del Perú a los mercados. Porque una de las cosas grandes fortalezas que tiene Perú por ahora es que sí logra acceder y emitir deuda en los mercados internacionales, contrariamente a otros países. Entonces, lo miro con mucha preocupación porque me pregunto cuál va a ser la percepción al cabo de ciertos meses. Si no se ve al Perú lograr controlar más o menos la situación sanitaria a un nivel razonable. Nadie pretende que sea perfecto. Ningún país está así. O sea, incluso en Europa están en una incertidumbre tremenda de cómo les va a ir. Están ahí pensando en segunda ola. Nadie está pidiendo que algo sea perfecto. La cuestión es si hay
sea un cierto control de la situación, que no impacte de manera desmesurada las finanzas públicas. Porque las cosas son así, o sea, nosotros, por supuesto que nosotros con nuestro corazón miramos la parte humanitaria, ¿no? El drama humano, pero no hay que olvidar que en el tema de finanzas públicas, bueno, los que están mirando el estado de las finanzas públicas de Perú van a mirar, pues, el estado de las finanzas públicas de Perú. Claro, No claro. van a concentrarse, van a decir el aspecto humano, ese es el trabajo de los médicos, ¿no? Y Claro. aquellos que se ocupan de ello, ¿no? Entonces, ellos, los que hacen estos ratings y los inversionistas, ellos miran el aspecto, cómo se están portando las finanzas públicas del Perú. Y si se llega a una impresión de que al Perú le va a costar no 15 o 17 o 20% en manejar esta crisis y recuperarse de ella, no que la situación está descontrolada y que al final lo que le va a costar es 40%, 50, 60% del PBI, y ya la percepción no va a ser la misma. Es una añade de incertidumbre política. La incertidumbre política, digamos, estas entidades internacionales la toleran hasta cierto punto, porque en realidad sucede en todas partes. ¿Ya? Pero si empieza a afectar a la calidad de la gestión de las finanzas públicas, ahí es ahí donde se ponen nerviosos. Y es cierto que se ha visto algunas decisiones, digamos, algunas por parte del Poder Legislativo que sí preocupan, ¿no? Sí pueden preocupar mucho, ¿no? Especialmente uno de los temas que puede preocupar mucho es qué pasa si el Perú se queda prácticamente sin sistema pensionario, sin pensiones. En un momento dado el Estado va a tener, y este es uno de los famosos riesgos fiscales, ¿no? Cuando la gente no tiene pensiones, aunque sea algo, por diferentes mecanismos, el que termina trayendo la plata para que la gente ya de cierta edad no se muera de hambre, es el Estado. Y cuando eso pase, quiero ver, Dios mío, lo que podrían ser los ratings de Perú, ¿no? Ojalá no lleguemos a eso. Pero aquí ha habido una, Esperemos que no. sí, aquí ha habido una lógica un poco extraña, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. No podemos negar en un primer momento, en primer lugar, no podemos negar de que el sistema de pensiones, tal como está diseñado en el caso de las AFPs, necesita muchos ajustes, muchos De todas ajustes. maneras, de ¿No? todas maneras. Pero la lógica de la discusión no ha sido mejoremos el sistema, porque allí de frente la opinión de la más alta autoridad del Perú fue, bueno, sí, es un sistema que merece mejoras, pero lo vemos después. Pero no hay un después cuando estamos en crisis, ¿no? Entonces creo allí que es un riesgo que debió verse desde el primer momento, porque, digamos, la reputación o el descrédito que pudiera tener entre los ciudadanos las CFP hacen que cualquier cosa que se proponga con respecto a atacarlas va a ser, entre comillas, bien recibido por la población. Si tuviéramos, en cambio, ya una alternativa de un sistema de pensiones reformado en el cual se diga, miren, las cosas van a ser de tal manera, vamos a corregir los errores que hemos visto en el primero y por allí vamos a empezar ya la reforma, yo creo que tendría también, porque la gente, su sentido común es tan amplio que va a entender, oye, mis ahorros ahora sí van a estar seguros, que no es la posición que tienen ahorita, ¿no? Ahorita es la posición, oye, el sistema es malo, y por lo tanto yo mejor uso la plata para las cosas que voy a tener de emergencia en este corto plazo. Entonces, ahí la situación pasa también porque las reacciones no han tenido en cuenta estos riesgos de largo plazo. Y llama sobre la base de tu comentario, ya lo dijiste, ¿no? La mirada aprox son 6 meses, ¿no? Tenemos algo de oxígeno hasta septiembre, noviembre. Pero luego, entonces ya deberíamos pensar como país en alguna respuesta para esto del sistema de pensiones que permita de una vez poner un punto sobre la mesa claro y te diga, bueno, señores, el sistema se va a reformar, así que no hay problema con sus ahorros y ahora los pueden
los pueden tener aquí. Y eso, más que una señal interna, también es una señal hacia el exterior, ¿no? Porque la verdad es que yo tampoco veo mucha dificultad en pasar de un sistema de AFPs a un sistema de AFPs B desde el Perú. Pero si desde fuera lo veo, no lo estoy viendo así, lo estoy viendo como que se está en juego el sistema previsional peruano. Y ya esas son palabras mayores a nivel de animal spirits, a nivel de digamos, de formas de colocar los ratings de los países. Entonces creo yo que esa atención a las formas es un punto clave que tú has mencionado, estimado Gregorio, y que creo que debiéramos empezar a trabajar. Otro punto es el ratio de deuda, ¿no? Total, ¿no? Como país. Tú bien lo has dicho, hemos empezado una situación no buena, sino muy buena, ¿no? No necesitábamos, incluso estamos prepagando deuda. Pero con todo lo que se viene y con esta segunda ola, que yo más que una posibilidad ya la veo como una realidad de alta probabilidad, o bueno, no sé cómo llamarla, pero un escenario de alta probabilidad, ya se quiere ponerlo, para los siguientes meses, el nivel de endeudamiento del Perú va a tener que usar sus líneas contingentes, ¿no? Y el ratio de deuda ahí también va a subir. Claro, no vamos a ser Argentina ni México ni Brasil, pero digamos que también nos vamos a poner en una situación diferente. Allí, ¿cómo ves la perspectiva? O sea, ¿cómo sería ese manejo de riesgos a ese nivel? A ver, ahí es difícil hacer pronósticos, porque hasta los pronósticos macroeconómicos que se hacen ahora en estos momentos habrás notado que no paran de ser revisados, incluso por los organismos internacionales. Sí, 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 sí. Las situaciones de crisis siempre son así, eso ya lo he vivido en otras, por ejemplo, cuando viví muy ya en la cancha, como se dice, la crisis asiática del 97, 98. Las previsiones no paraban de cambiar. Entonces, y es natural. Ahí la visibilidad es muy baja. O sea, imagínense pues un avión que tenga que aterrizar en un montón de todo un banco de neblina, ¿no? Claro. Y sin que el aeropuerto tenga los instrumentos necesarios los equipos necesarios para que se pueda hacer totalmente con los instrumentos. Es más, yo diría, la pista va cambiando de dirección, ¿no? Entonces, no, ahí lo veo muy... La deuda de todas maneras va a aumentar mucho, pero eso va a suceder en todos los países. Está sucediendo en todos los países. Miren, eso lo están diciendo también los organismos internacionales. Lo que les va a preocupar más a ellos es en qué medida se siente que un gobierno sabe por lo menos a dónde va. Eso también es un factor clave. Es un tema de riesgo operacional también, porque para que un gobierno sepa a dónde va, necesita información confiable que le vengan de los niveles de abajo. Claro. O sea, una de las grandes debilidades para muchos países ha sido que había países que no tenían ni siquiera la capacidad de ver las proyecciones del PBI, digamos, regional, por ejemplo. Bueno, el Perú sí tiene esa capacidad, ¿no? Exacto. Felizmente. Aún así, en el marco de una situación de emergencia, el problema es a cuánta gente, a cuántas empresas se va a tener que ayudar. Digamos, en realidad, el nudo del problema está ahí. ¿Por cuánto tiempo? ¿A cuántos? ¿Por cuánto tiempo? Es un problema que también se está viendo en países desarrollados. Pensaban que el programa X iba a durar tantos meses, ahora ya están hablando de extenderlos. Entonces, un factor esencial no es el ratio de deuda en sí. El ratio de deuda no es lo único, también es el perfil de la deuda. Correcto. ¿No? ¿Cuánto tienes que pagar cada año? Por eso que muchas operaciones llamadas de administración de deuda que el Perú ha hecho
han sido absolutamente claves para que el perfil, ¿no?, de pago de la deuda externa del Perú sea, digamos, de deuda pública del Perú esté mucho más liso, ¿no? O sea, es mucho más regular. O sea, más visible, vamos a decir, y no con demasiados picos como se ven en algunos países, ¿no? Con picos peligrosos. Exacto. Entonces, eso es muy importante, pero al mismo tiempo el gobierno tiene que, digamos, el Perú como país tiene que dar la impresión que sabe cuáles son los desafíos que tiene y cuáles son las incertidumbres que tiene y hacia dónde va, cuáles son los escenarios posibles. O sea, no va a haber una mala impresión por el hecho de que tengas varios escenarios. Al contrario, eso muestra que estás haciendo tu chamba. Claro, claro. Estás mirando, ajá, si suceden las cosas así, digamos, la deuda va a llegar a ese nivel. Si es así, a este nivel. Pero por lo menos sabes lo que puede pasar. Ya tienes varios escenarios en mente. Estás mostrando que sabes qué es lo que puede pasar y tu grado de incertidumbre. Entonces, en finanzas públicas ese es un factor clave. Es ese manejo que permite dar una imagen de cierta, bueno, en situaciones de incertidumbre como esta, ¿no? Hay que por lo Claro. menos darle impresión, por lo menos, hacia el exterior y también para el propio público interno, de que sabes a dónde vas, en qué situación estás. Efectivamente. Y hacia dónde vas y qué es lo que puede suceder, e incluso puedes decir por adelantado, bueno, si sucede esto, tomaríamos este tipo de medida. Ese Si no factor sucede, claro. no, Ese factor de previsión, ese factor de previsión está muy asociado con una capacidad de planificación, una exacto. capacidad de análisis de perspectiva muy grande. Y ese era un punto con el cual también queríamos nosotros, digamos, centrar algunas cosas, ¿no? No existe una buena planificación si no tiene detrás un buen análisis de los riesgos detrás de los objetivos que se quieren conseguir. Y Exacto. esto, bueno, en el Perú a nivel de los gobiernos regionales y locales está muy desarrollado, hay todas unas directivas al respecto, a nivel de los temas operativos o los temas misionales de la entidad. Pero a nivel de perspectiva un poco ya escapa de los niveles locales, regionales y va más bien al nivel nacional. ¿Ya? Aún no hay una versión actual, me parece que la van a publicar, han comunicado del nuevo marco macroeconómico, que creo que sería esta hoja de posibles rutas sobre las cuales podría ir el Perú, ¿no?, en los siguientes años. Pero eso también requiere liderazgo, ¿no?, y una capacidad para comunicar y hacer creíble esos pronósticos bajo distintos escenarios. Y eso es algo que para que funcione ese liderazgo no tiene que tener ruidos a los costados. En un escenario como el actual, en donde el presidente tiene hasta ya casi algo, digamos, absolutamente visible en una confrontación con el Congreso, este tipo de análisis se muestran mucho más débiles, ¿no? Allí habría también que hacer algún tipo de reflexión como país. ¿Tienes ahí algún tipo de mirada sobre esto, sobre cómo este enfrentamiento político casero, diminuto, de corto plazo incluso, está afectando gravemente estructuras de largo plazo y la posibilidad de que el Perú se recupere rápidamente de este tipo de problemas? Bueno, ahí lo que tenemos es un problema de gobernanza, ¿no? Justamente y que puede llevar a problemas de gobernabilidad. Acá lo único que cuenta, y eso sucede para cualquier parte del mundo, es realmente el sentido de responsabilidad de aquellos que están involucrados. Porque no se puede tener un desorden así en una situación como esta. O sea,
Miren lo que pasó, no sé si han seguido mucho, lo que pasó con Europa, con su plan, ¿no? de rescate, entre comillas, financiero, ¿no? Económico y financiero frente al COVID. Si no hubieran logrado, no sé cómo estaría ahora la situación en Europa si no hubieran logrado un acuerdo. Miren que estaban entre diferentes países, con intereses muchas veces en conflicto. Lograron varios países, son muchos países, son más de 20 años los países de la Comunidad Europea, lograron un acuerdo, a pesar de sus tremendas diferencias en muchos casos, no solamente ideológicas, no solo ideológicas, sino de concepción de sus propias concepciones de las finanzas públicas. Efectivamente. De un país a otro. Francia, Alemania, por ejemplo, nada más, ¿no? Bueno, Francia y Alemania, lo extraordinario es cómo entre los dos se pusieron de acuerdo a pesar de que tenían diferencias y empujaron al resto, ¿no? Cómo llegaron a que ciertos países que eran mucho más duros, que tenían una posición, digamos, en finanzas públicas mucho más conservadora, digamos a decir, ¿no? Como halcones, como dirían algunos, ¿no? Se llegó a un acuerdo con ellos a pesar de todo. Entonces, ya estamos hablando de países donde además hay pues, regímenes de izquierda, regímenes de, incluso algunos, donde ya la democracia, uno se pregunta si no está en cierto peligro, ¿no? Hay un par por ahí donde ciertos países de Europa están diciéndoles a ellos, oye, no hagan estas cosas, ¿no? Claro. Aún así lograron ponerse de acuerdo. Estamos hablando de diferentes países, o sea, estamos acá, es un solo país, es el Perú, o sea, tiene que haber de maneras, ahí la responsabilidad, el sentido a la responsabilidad del momento es absolutamente esencial. O sea, eso tiene que ser, y eso vale para cualquier país. O sea, imagínense si a nivel de la Comunidad Europea lo lograron, de diferentes países, ¿cómo sería inconcebible que no se logre dentro del mismo país? Es algo, por más difícil que sea, Perú es un país complejo, con muchos conflictos a veces irresueltos, todavía no procesados, pero en el pasado sí se ha podido llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, Efectivamente. ¿por qué no ahora? Esta es una situación de guerra en realidad. Una Como una situación de guerra, muere gente. claro, Muere digamos, gente, la economía se cae a pedazos porque hay empresas que no logran funcionar. O sea, no hay todos los bombardeos o ese tipo de cosas, pero es como una guerra, o sea, por la cantidad de gente que muere y por la cantidad de que, por supuesto, como lo ha reconocido la ministra de Salud, es ciertamente mucho mayor que lo que logran registrar porque hay problemas con las bases de datos, ¿no? O ella misma ha reconocido que seguramente es mucho mayor. Entonces efectivamente. muere gente y la economía sufre de manera, y con la economía sufre pues, la sociedad. Estamos en una crisis que es terrible, o sea, no lograr ponerse mínimamente de acuerdo sería una irresponsabilidad total. O sea, y eso es algo que creo que va a estar siendo muy observado desde el exterior también. O sea, ya se nos está mirando, por si acaso. He visto un artículo en la prensa alemana no hace mucho. O sea que... ¿no? Uy, Sí. ya se está poniendo. Sí, entonces, no. Ahí, bueno, estoy acostumbrado, bueno, tengo la suerte de poder leer en varios idiomas, pero a mí me preocupa mucho lo que sale. O sea, estoy vigilando lo que se esté saliendo en otros países, pero y para avisar a quien corresponda cuando ve algo que no me gusta, pero
creo que ya esta situación de inestabilidad, se crea una situación de inestabilidad política en medio de una crisis como esta, eso puede llevar a que, digamos, la apreciación sobre el país sea mucho más difícil, ¿no? Y además, es tanto más importante ahora que incluso muchos no entenderían por qué no se pueden poner de acuerdo con un gobierno que está de todas maneras de salida. O sea, lo hago como alguien que también está acostumbrado a vivir afuera y a mirar con la mirada, ¿no? Que he vivido de manera alternada entre el Perú y otros países. Y muchas veces veía cómo miraban al Perú. Yo siempre estaba vigilando cómo miran al Perú, ¿no? Yo estaba vigilando eso. Cada vez que estaba fuera del país, estaba mirando cómo nos miran, ¿no? Ese dato Y, es valiosísimo, porque esa entonces, expectativa es la que luego genera bolas de nieve o bolas de bienestar. exacto. Eso es lo que sucede. Es lo que sucede. Y mira, yo te puedo decir que hasta hace unos años, cuando hablaba de gente del exterior, la percepción del Perú era excelente. Y ahora, Y ahora había una muy buena percepción al comienzo, cuando hubo las primeras medidas, ok, pero ahora el hecho de que hayan aparecido todas estas vulnerabilidades sociales que en realidad sí, bueno, muchos sí las veíamos en realidad, pero muchos no las querían ver tampoco, ¿no? Las ponían bajo la alfombra. Pero cuando se han notado todas estas vulnerabilidades, el Perú casi ha tenido suerte, entre comillas, es casi horrible decirlo, que en otros países también apareciera el mismo problema. Que si no, todo el mundo estaría enfocándose en qué país es este donde, ¿no? Donde están claro, sucediendo claro. cosas. Nos ha dado un poco de respiro eso. Y yo te diría que sí, porque como también está sucediendo en otros países donde hay las mismas vulnerabilidades sociales, incluso es un nivel de análisis donde ya se dice, sí, los países emergentes, muchos de ellos tenían más problemas de lo que pensaban tener, Claro. ¿no? Y nosotros, desde los países desarrollados, quizás no supimos verlo tampoco, ¿no? Entonces hay ese tipo de análisis que están apareciendo, ¿no? Entonces ya hay una mayor conciencia del tema de las desigualdades sociales, ¿no? Hay toda una reflexión que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, pero por eso es muy importante que estando a puertas de un proceso electoral dentro de menos ya de un año, ¿no? Exacto. Se calmen las aguas, ¿no? Y de la impresión de que incluso el proceso electoral no será un gran factor de incertidumbre. O sea, lo ideal sería eso, que se logre eso, ¿no? Eso es algo Veamos. que me parece importante. Acá no estoy haciendo comentario político como tal, eso no es la idea. Lo estoy poniendo desde el punto de vista de la gestión de riesgos. No hay que olvidar Correcto. que nosotros los peruanos somos responsables de la gestión de nuestro propio riesgo país. Esa es la frase. ¿No? Esa es la frase, estimado Somos los Gregorio. primeros responsables. Conscientes de eso, lo demás es lo de menos. Y eso no es un comentario político, eso es un No. comentario absolutamente de amplio criterio y de una especificidad técnica, digamos, absolutamente de microcirugía, ¿no? Claro, Entonces, ahí es donde... es como cuando los médicos nos dicen nosotros y nos recuerda la ministra Massetti, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable de no contagiar a los demás, Exacto, de no contagiarse y no contagiar a los demás. tal cual, Entonces, tal cual. y lo mismo para el tema del riesgo país, ¿no? Y la percepción que se puede tener del país desde afuera. O sea, cada uno de nosotros es responsable de eso. Así es, estimado Gregorio. Gregorio, la verdad es que muchas gracias por vuestra intervención, vuestro tiempo. Sabemos que andas ahorita ya con varias responsabilidades asumidas para varios países. Sin embargo, te has dado el tiempo de conversar con nosotros.
con funcionarios y expertos de la GFP de los niveles subnacionales, principalmente en el Perú. Para nosotros ha sido todo un honor poder contar contigo y esta mirada tan lúcida, tan académica, tan técnica, y con la suerte que tienes tú de verlo en retrospectiva por toda la experiencia previa, pero también con toda esa distancia que permite ver mejor lo que pasa en el Perú, porque ya adentro a veces es más difícil. Nosotros queríamos agradecerte profundamente y dejarte un espacio de reflexión final sobre todo lo que hemos hablado para poder, digamos, alimentar un poco el debate de lo que significa la gestión de riesgos y el Perú. Bueno, como conclusión, quizás haría una, bueno, que también podría ser, espero que sea útil para todos ustedes, pero cuando se trata de finanzas públicas, de gestión de finanzas públicas, no hay que olvidar que la gestión de las finanzas públicas es un poco como la economía, no es un fin en sí. Uh-huh. Tiene que ser siempre pensando en la gente. Pensando en la gente. O sea, es para que sirva, ¿no?, la mayoría de la gente y que permita no dejar a grandes números de personas así, digamos, en situación de gran vulnerabilidad, ¿no? Siempre hay que estar pensando en la gente. Lo que hago al gestionar finanzas públicas, sea a nivel nacional, a nivel local o a nivel regional, es en qué le va a servir a la gente. Y por eso que el enfoque de gestión de riesgos es muy importante, que cuando se toma en cuenta los riesgos, se logra gestionar mejor. Y eso repercute en el bienestar de la gente. ¿No? Es una reflexión final que haría, porque es algo que también lo he hecho en otros países. De hecho, el trabajo que ustedes hacen es importantísimo para la población. No piensen que es solamente una carrera o algo así, ¿no? Es un trabajo, ustedes como funcionarios públicos lo hacen bien, están haciéndole bien a muchísima gente, a sus conciudadanos, ¿no? Hay que mirarlo, creo que hay que mirarlo así, es una manera no solamente fijarse en el aspecto técnico, sino cuál es el impacto en la gente. Ese es un mensaje que trato de dar siempre. ¿No? Efectivamente, estimado Gregorio, muchas gracias y esa mirada siempre en los ciudadanos, en este espíritu que te hace quedarte hasta la noche viendo temas de la oficina para servir mejor a la ciudadanía, creo es lo único que hace viable todo este esfuerzo y este sacrificio que día a día hacen cientos de peruanos en la tarea administrativa pública del gobierno. Mi reconocimiento, mi agradecimiento para cada uno de ellos, y usando tu consejo, hay que seguir pensando en el ciudadano. El Perú tiene esperanzas y a riesgo país lo hacemos todos. Me quedo con esa frase. Un gusto, estimado Gregorio, y hasta la próxima. Nos vemos, amigos de la red de expertos GFP. Y un saludo a toda la red y hasta la próxima, Limber. Hasta la próxima.